Bueno, maestros y compañeros, nosotros somos el equipo número 11. Ella es mi compañera. Gladys. Edgar. Y yo soy Ángel. Y hoy vamos a exponer el tema de electrodinámica. Los subtemas son Corriente eléctrica, resistencia eléctrica y ley de Ohm. Potencia eléctrica y efecto Joule. Nuestra hipótesis es de que en este tema veremos cómo se transmite la electricidad por distintos materiales, al igual que en las resistencias que estos tienen. Ahora daré una breve introducción explicando algunos conceptos básicos para entender el tema de la electrodinámica. La materia es todo lo que nos rodea y ocupa lugar en el espacio y tiene masa. Un átomo es una partícula más pequeña de la materia. El átomo se compone de partículas subatómicas y los electrones son partículas sin masa y tienen carga negativa. Son partículas con masa y tienen carga positiva. Y los neutrones son partículas con masa y esos no tienen carga negativa ni positiva. La electricidad son los fenómenos físicos que se producen cuando existe un movimiento de electrones. También es la rama de la física que estudia todos los fenómenos electrostáticos y electrodinámicos. La electrodinámica es la rama de la física que estudia el comportamiento y los efectos de las cargas eléctricas cuando éstas están en movimiento. Cargas de la misma polaridad se repelen y cargas de distinta polaridad se atraen. El movimiento de las cargas eléctricas dependerá de la materia, del que está hecho o del objeto que los porta o transporta. Conductores y aislantes eléctricos. Existen distintos tipos de conductores y son los siguientes. Los conductores permiten el flujo de electrones y facilita el paso de la corriente eléctrica. Un ejemplo de ellos es el oro y la plata. Los aislantes son los que impiden la circulación de las cargas eléctricas, como ellos son el plástico, entre otros ejemplos. Los semiconductores en su estado natural tienen poca inactividad, pero al combinarse con otros pueden conducir muy bien. Un ejemplo es el silicio. Los superconductores son algunos materiales que a temperaturas de menos 250 grados Celsius son capaces de conducir electricidad. ¿Qué es la conductividad eléctrica? Es la capacidad de un material para permitir el flujo de la corriente eléctrica a través de las partículas. La conductividad eléctrica se representa con la letra griega sigma, o sea, la ohm. La unidad de medida es en siemens sobre metro, S sobre M o el inverso del producto ohms por metro. ¿Qué es el voltaje? El voltaje es la diferencia de potencial eléctrico. Se representan como joules entre los coulombs, que es igual al voltaje. Voltaje es la fuerza con la que se mueven los electrones debido a una diferencia de potencial, la fuerza con la que se mueven los electrones. Para corriente eléctrica, es el movimiento de cargas de una región a otra. Definiremos a la corriente eléctrica como el flujo de electrones en un conductor. Corriente alterna, la cual se representa con las letras CA, se encuentra en los tomacorrientes y en los postes de energía eléctrica. Es la que cambia su sentido de circulación en un determinado número de veces por segundo. Resistencia eléctrica y ley de Ohm. La resistencia eléctrica es la oposición que presentan los materiales al paso de la corriente y se simboliza con la letra R. Su unidad de medida es el ohm. También tiene factores que pueden dificultar el flujo de electrones. Entre ellos tenemos el mismo conductor, ya que su longitud, diámetro y temperatura aumentan su resistencia. La ley de Ohm dice que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la resistencia del mismo. también para sacar el voltaje de la corriente se podría usar esta fórmula, que donde V significa voltaje, la I significa intensidad de la corriente y R pues la resistencia, como habíamos dicho anteriormente. Potencia eléctrica. El watt, representado con la letra W, es la unidad de potencia eléctrica. La capacidad para realizar un trabajo cuando interviene la electricidad se conoce como potencia eléctrica, se representa con la letra P. La potencia eléctrica también nos indica cuánta energía consume o aporta un elemento o dispositivo eléctrico. La potencia se relaciona con la cantidad de electrones que se necesitan para que funcione el dispositivo y la diferencia de potencial que se le suministra para su funcionamiento. Consumo eléctrico y la potencia del mismo.
El watt es una unidad pequeña para medir el consumo de energía. El efecto Joule dice que la energía eléctrica que utilizamos a diario proviene de movimientos de las cargas eléctricas. Podemos inferir que al aumentar la intensidad de la corriente eléctrica, el número de cargas eléctricas también aumentará. Igual su movimiento, por lo tanto tendremos mayor energía fluyendo. Y al igual el calor está estrechamente relacionado con la energía. En los conductores, cuando aumenta la intensidad de la corriente eléctrica, esto se debe al choque de los electrones con los iones positivos del metal. Aumenta su energía cinética y con ello la temperatura. Después, la ley de Joule dice que el calor producido es un conductor es proporcional al producto del cuadrado de la intensidad de la corriente eléctrica, multiplicado por la resistencia eléctrica del conductor y el tiempo que